Shalom, chicas, otra vez. Vamos a hacer la corrección, ¿ok? De la tarea. La primera pregunta que yo envié a ustedes. Escribir las medidas de un revi, kazat, kibetzá, y explicar la diferencia para esas medidas entre Ashkenazi y Sefaradí. Entonces hablamos que un revi es aproximadamente 100 mililitros, um kazait 32 gramos e um kibetzá aproximadamente 86 gramos. E a diferença de Ashkenazi para Sefaradi é que Ashkenazi hace as medidas por volume e Sefaradi por los gramos. Então, que de verdade que para Ashkenazi, para kazait e para betzá, kazait é como uma pelota de golf que hablamos e kibetzá vai ser como o doble, ¿sí? 2. Compare a motzi y mesonot. Lo que yo esperaba de ustedes era decir entonces que los dos es preparado con los granos, pero la diferencia es que a motzi hay que ser horneado y hay que ser trabajado con las manos y tener agua y harina o agua y algún otro grano. Y un poco de azúcar si quieren, pero que la cantidad de azúcar o jugo sea menos que de agua, ¿ok? Y mesonote es como un pastel que es líquido, sí, pero es horneado, pero no sé cómo se les habla, es líquido, ¿sí? Y después se convierte en un pastel. 3. Explicar con detalles cómo se hace la tiadain antes de comer el pan. Hablamos entonces que ustedes deben empezar, ponen el agua y deben hacer primero en la mano derecha 3 veces y después en la mano izquierda otras 3 veces y tener pelo menos un reví de agua, pero cuanto más agua mejor. Agua limpia. Después también vamos a estudiar las leyes de Netilat Yadayim, ¿ok? Que hay bastante para aprender de ahí. ¿Por qué es importante? 4. ¿Por qué es importante tener pedazos de pan cuando hacemos la Birkat Hamazon? Entonces, porque se recuerdan que en el tiempo del templo, las bendiciones de panasá, de pan, lo que ustedes quieran decir, alcanzaba el pueblo por los panes que ahí estaban en el templo. Showbread, no me recuerdo cómo se habla en hebreo o en español. Y entonces nosotros hacemos la misma cosa, nosotros recibimos la brajá de Shefa con la comida por el pan que está ahí, que nosotros estamos bendiciendo la comida para Hashem. 5. ¿Cuál es la brajá de Netilat Yadayim? Entonces, Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizotav v'sivanu a Netilat Yadayim. ¿Ok? Y la brajá de Amotzi, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Amotzi lechem mina aretz. 7. ¿Qué es Birkat Hamazon? Me habla un poco de ella. Entonces, hablando de Birkat Hamazon, es la última bendición para cuando se come el pan, ¿ok? Cuando uno hizo Amotzi, o cuando uno comió bastante de mesonote, que se convirtió en Amotzi, entonces hace Birkat Hamazon. Son 4 brajot y después también vamos a estudiar más mejor esa bendición, esa brajá. Y hablamos solamente que son 4 brajot y cada uno de nuestros queridos sabios, o vamos a decir nuestros antepasados, que las escribieron. La primera de Moshe, la segunda de Yoshua, la tercera es de Rey David y Rey Shlomo, y la cuarta de los sabios. Después hablamos más específico de cada una cuando vamos a estudiar Birkat Hamazon. 8. ¿Cuánto un judío sefaradí debe comer de una jalá dulce para que sea motzi? Hablamos que es aproximadamente 200 gramos, ¿ok? 9. ¿Cuáles son los requisitos para uno poder decir la última brajá después de comer o beber algo? Hablamos que es la cantidad. Entonces, para los líquidos es un revi'i en 30 segundos, ¿ok? Entonces, uno puede decir la brajá, que va a ser por nefashot. Para el sólido,
se debe comer un casaite en aproximadamente 4 minutos, ¿ok? Y siempre el tiempo que tomamos es de 72 minutos para concluir la comida. Por eso que a veces seguimos comiendo. Y la última, cuando una comida mesonot se convierte en amotzi. Yo hablé un poco de eso cuando hablamos de la pregunta número 2, pero se convierte en amotzi para nosotros, cuando nosotros vamos a comer una comida mesonot, pero esa comida es como la principal. Por ejemplo, pizza. Mi comida principal hoy va a ser pizza. Entonces, si como 2 pedazos o más de pizza, yo la considero como amotzi. Entonces, tengo que hacer netilat yadayim y hacer amotzi. Así también para un pastel, para galletas, cuando uno tiene esa como su comida principal. ¿Ok? Gracias.